hablando sobre las estructuras de control. Eh, ya hemos visto algunas secuenciales, otras nosotros participamos con las condiciones. La idea es entender para qué están utilizando las estructuras de control repetitivas, cuándo utilizarlas, el por qué utilizarlas y entender cuáles existen. Lo importante de estas estructuras, como yo siempre menciono, es entender, buscarle la lógica, cuándo usar una, cuándo usar la otra, porque realmente usted puede aplicar muchas veces el mismo ciclo para diferentes soluciones o para la misma solución realmente, pero tendríamos que ver cuál conviene, ya sea por un tema de que usted la entienda mejor o por un tema de funcionalidad, de lograr que su código sea lo más óptimo posible, que eso es lo que busca, que eso es lo que buscamos. Bueno, cuando hablamos de estructuras de control repetitivas, eh, ahí dicen que nos servirán para repetir un cierto bloque de instrucciones mientras una condición se esté cumpliendo. Las estructuras repetitivas nos servirán para repetir un bloque de instrucciones dada una condición. Existen tres estructuras de control. While, que podríamos verlo de esa manera diciendo mientras, do while, que significaría ser, mientras, y for, que sería para. Pero ya viéndolo o definiendo lo que es un ciclo, lo que es un bucle en programación, es una secuencia que ejecuta repetidas veces un trozo de código hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. Los tres bucles más utilizados en programación, ya lo mencionamos, que es el bucle while, el bucle for y el bucle do while. Es interesante cuando te dice acá que se va a estar cumpliendo hasta que la condición sea verdadera. Es decir, ya ustedes vieron que estábamos utilizando sentencias condicionales como el if. Entonces acá también va a tener una condición donde estará preguntando y hasta que eso se cumpla, ese bucle se va a estar corriendo. Bien, eso te deja dicho a ti que en algún momento debe de terminar. Es decir, que si tú no pones una condición o tú no consigues que esa variable o ese dato termine o esa función termine o ese ciclo termine, ahí que tú vienes provocando un bucle infinito. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, ya por lo menos el término. Eh, el primero que vamos a hablar va a ser de la estructura while, que podríamos visualizarlo como mientras, como se ve acá. Usted tiene la palabra reservada while, luego entre paréntesis puede poner la expresión lógica, esa expresión, vamos a suponer, podríamos llamarla como la condición. Esa condición que se debe de cumplir para que ese ciclo siga funcionando. Y luego acá viene el bloque de instrucciones. eh, o la sentencia que nosotros queremos ir que vaya sumándose o vaya funcionando o vaya corriendo a lo que nosotros tenemos esta expresión lógica acá. Bueno, como ustedes pueden ver acá, inicia con la palabra reservada while. Lo vieron ahí entre paréntesis repitiéndole para que aprendan a escribir la sintaxis. Pero si nos vamos en sí, lo que es una condición, podríamos ver acá que nosotros tenemos una condición con el ciclo while donde te pregunta si es verdadero o es falso. Entonces, si es que sí, vas a ejecutar las instrucciones, ¿verdad? Entonces, si es falso, va a terminar. Entonces, cuando usted ve esto acá que dice condición, que lo estamos viendo ya, viendo como un diagrama de flujo, el while, es sencillo, o sea, usted darse cuenta que las instrucciones solamente se van a ejecutar si la condición es verdadera. O sea, si primero siempre va a preguntar y luego cuando pregunta, entonces él determina si es cierto, se ejecuta. Es importante que tengan eso en mente porque luego vamos a ver do while, una pequeña diferencia ahí con el do while. Pero si ustedes se fijan aquí, tenemos la condición. Si es que sí, solamente si es que sí, esa instrucción se va a ejecutar. Eso es lo más importante, como suponer, de este ciclo que usted debe tomar en cuenta. Que esa instrucción se va a ejecutar después que preguntemos. Si es cierta esa condición, entonces se ejecuta la instrucción. Primero pregunta y luego se ejecuta. Bien, como dijimos que era para lograr que se repitieran ciertos bloques de códigos,
podríamos ver un ejemplo rápidamente y ver que, un ejemplo, si queremos hacer la sumatoria o el cúmulo o hacer un cúmulo de suma de los números digitados por pantalla o números que le pidamos a los usuarios y cada vez que ese usuario digite un número, nosotros ir sumándolo, entonces ya automáticamente tú lees el enunciado, que es lo primero que debemos de hacer. Antes de usted ir a tirar el primer bloque de código, se trata de que usted lea el enunciado, trate de entenderlo. Una vez que usted entiende, bueno, yo saco la parte que yo entiendo, lo que me están pidiendo. Entonces, lo que yo no entiendo que me están pidiendo, lo investigo. Entonces, luego hago un plan, cómo lo voy a desarrollar, cómo yo haría este procedimiento. Entonces, ya cuando yo tengo mi plan armado, entonces paso a la ejecución, a la implementación, a tirar mi primera línea de código. O sea, yo no puedo venir acá a mi compilador a tratar, o a mi intérprete, a tratar de desarrollar un algoritmo mientras yo no entiendo lo que yo voy a hacer. Primero investigo, hago mi análisis y hago mi plan. Entonces, si yo te pido a ti, mira, tú le vas a pedir al usuario que dijiste el número que tú quieras. No voy a poner límite. Que dijiste el número por pantalla y todos los números que él dijiste por pantalla eh, se vayan sumando. Es decir, que si yo digito 2 y luego digito 4, entonces esa suma van a ser 6. Luego si digito 4 otra vez, o vamos a ponerle que digito 6, entonces el resultado debería ser 12. Que me vaya sumando todos los números que yo digito por pantalla, me lo vaya sumando. Esa es la idea. Pero le voy a poner la condición también que si él me digita 0, si me digita el número 0, entonces que salga del programa. O sea, ese ciclo va a terminar cuando el usuario me digite un número 0. Bien. ¿Qué significa eso? Lo primero que usted tiene que entender entonces que su condición en este caso, porque ese ciclo va a terminar cuando digiten 0. Entonces yo tengo que pensar en esa condición y también tengo que de una vez detectar que yo necesito un ciclo. ¿Por qué? Porque van a estar introduciendo repetidas veces, se va a estar repitiendo la misma sentencia, una suma, hasta que me digiten el número 0. Entonces ya yo tengo que ir pensando en mi condición, que mi condición tiene que decir que mientras el número digitado eh, sea diferente de 0, bueno, ese ciclo igual se va a estar repitiendo. Esa sería mi operación. Esa sería la condición de mi ciclo. Es importante que ya en esta altura de juego usted sepa manejarse con los operadores. Cómo utilizarlo, qué significa cada uno, eso depende de usted. Entonces, si nos vamos a ese ciclo while y ya yo tengo, vamos a decirlo así, lo primero que yo haría, obviamente, sería, vamos a venir a esta parte de acá, vamos a declarar las variables, eh, vamos a declarar la variable número, vamos a declarar la variable suma, la vamos a hacer con números enteros, y para yo poder hacer la sumatoria, fíjense acá, yo voy a poner una constante, voy a decir que suma va a ser, voy a poner que suma va a ser igual a 0. Voy a agregar una variable y la voy a declarar, donde digo que suma es igual a 0. Eso simplemente para poder reutilizarla, ya la declaré porque me va a estar acumulando, porque yo la voy a reutilizar obviamente para que se pueda sumar consigo misma. Entonces, una vez que yo tengo ya mis variables declaradas, bueno, le pido al usuario por pantalla, fíjense en paso a paso, le voy a pedir al usuario, bueno, que digite un número, digite un valor, digite un valor. Presione 0 para salir. Vamos a suponer que le voy a poner ese mensaje al usuario. Entonces ya una vez, fíjense bien, ya le pedí el usuario a le pedí el usuario a la persona y automáticamente ya una vez que pido el usuario le doy a leer. O sea, pido un dato, siempre tienen que tener eso pendiente, que muchas veces cuando estamos empezando en la programación tendemos a cometer ese tipo de errores, que no tomamos como ese control, no llevamos, como que no sabemos que si damos entrada a un dato,
bueno, por algún lado yo tengo que capturarlo para poder luego utilizarlo, al menos que yo lo vaya a imprimir directamente. Entonces, si yo voy a usar ese dato, si yo pido que la entrada de un dato en algún lado tengo que almacenarlo. Bueno, entonces, ¿cómo yo lo asigno? Todo el mundo ya sabe que con cin yo voy a tomar ese valor. Entonces, cuando me digiten ese valor, que ya lo voy a almacenar en esta variable que se llama número, entonces yo estoy diciéndole ahí, mira, ese valor que tú digitaste, entonces tú me lo vas a almacenar en la variable número. Le pido al usuario ese valor, que digite ese valor, lo que el usuario haga por teclado, entonces lo almaceno acá. Bien. Por ahora no estamos haciendo validaciones, luego seré un poquito más exigente, entonces ahí vamos a tener que trabajar el tema de las validaciones. Pero mientras tanto, vamos a dejarlo ahí. Bueno, luego que yo tengo esto, que ya yo tengo mi valor, ¿verdad? Eh, que ya yo tengo todo, que tengo mi valor y tengo todo, bueno, vamos a ponerlo acá dentro de la función in, para no dejar nada fuera. Porque aquí dentro todas estas variables yo las voy utilizando simplemente aquí adentro. Luego vamos a hablar en otro video o en una sesión sobre ese tema de dónde deberíamos declarar las variables. Eh, bien, una vez que ya yo tengo ese número, entonces ese número yo quiero que se me sume repetidas veces. O sea, si yo hago la operación aquí automáticamente se me va a hacer una sola vez. Entonces, si yo quiero lograr que todo lo que el usuario entre por pantalla se vaya sumando hasta que él digite cero, entonces eso significa que yo tengo que hacer un ciclo, tengo que ir repitiendo esos pasos. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, como estamos utilizando while, tengo while mientras ese número, que fue el número que capturé aquí, ese número que capturé aquí, sea diferente de cero, sea diferente de cero. Entonces, ¿qué tú me vas a hacer? Bueno, yo quiero que mientras ese número sea diferente de cero, yo quiero que tú hagas lo siguiente. ¿Qué sería? Bueno, yo quiero que tú me hagas la suma. Suma va a ser igual a suma más valor. Bien, por esa razón, lo que la estoy poniendo de esta forma, luego lo iremos utilizando de la forma abreviada para ir entendiendo más. Miren acá como yo tengo suma, por eso debo declararla, porque yo la iba a reutilizar, o sea, yo tenía que asignarle un valor a esa suma, que en este caso, bueno, sería número, la variable. Yo tenía que asignarle un valor a la variable suma porque ya yo la iba a utilizar aquí para hacer una operación. Entonces no tenía que declararla, obviamente, luego que ya la declaré como un entero, bueno, le puse que va a ser igual a cero. O sea, ya tiene ese valor. Porque si no, iba a tener una variable acá prácticamente entera sin ningún tipo de valor. Bueno, una vez que yo tengo aquí suma y el valor que capturé por pantalla, que capturé por el teclado, que fue num, bueno, en este momento yo voy a tener el valor cero más el valor. Bien. Pero fíjense en acá. ¿Qué pasa? Si yo lo dejo ahí y, y luego intento imprimir el resultado, eso es bueno que ustedes jueguen siempre con eso. ¿Qué pasa si lo dejo ahí? ¿O qué pasa si lo pongo la impresión fuera o la pongo adentro? Para que luego, si cuando tenga ciertos errores, usted sepa más o menos de cuál es su error o cuál es su problema. Bueno, acá usted tiene la operación, pero se tiene entendido que el usuario tiene que seguir digitando números. Ah, bueno, entonces eso me dice a mí que, ok, aquí yo le pedí al usuario que digitara el valor. Pero entonces, y luego capturé el número. Bueno, entonces acá yo vuelvo prácticamente este mismo procedimiento. Luego iremos hablando también de la optimización de código, cómo podemos de no hacer pasos repetitivos, cómo lo podemos hacer en un solo bloque. Pero la idea ahora, por ahora, es que vayan entendiendo. Bien, ya acá yo le voy a pedir al usuario otra vez que digite un valor. Por aquí le voy a poner digite otro valor. Digite otro valor, presione cero para salir. Voy a tomar ese número, él lo va a leer. Y fíjense que él va a regresar a dónde. Otra vez aquí, a while. Y va a preguntar, número diferente de ceros. Si no es diferente de cero, viene aquí otra vez
me hace la suma. Luego vuelve y le pregunta al usuario. Vuelve y le dice al usuario que digite otro número. El usuario digita el número, lo leo. Vuelvo y pregunto, si no es diferente de cero, yo voy a estar repitiéndome hasta que yo sea diferente de cero. Bien. Al final, yo lo que quiero es que me imprima. Bien, que me haga un cout. Que me imprima la suma. Entonces me dice, la suma total es... Entonces, ¿qué es lo que voy a imprimir? La suma total se me está acumulando en esta variable, en esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que imprimir? Tengo que imprimir a suma. Entonces ahí ya prácticamente, vamos a ver si no tiene ningún error, si no me falta un punto y coma. Vamos a ver. Sí, me dice que sí, que tengo un error. Vamos a ver dónde que tengo el error. Ah, bien. Fíjense en acá, en cout. ¿Vieron lo interesante? O sea, miren acá, lo que tengo utilizando el online o el que no estoy utilizando en online también le va a ese tipo de error. Fíjense acá donde me está hablando del operador que utilicé. El que está utilizando def C++, por lo menos muchas veces te dice, mira, en tal línea tú tienes este error. Pero ya automáticamente me deja saber o me dice, ah, mira, tú cometiste un error en tal lado. Vamos a ver. Si volví y lo utilicé, ah, bueno, acá volví como copié y pegué, pasó lo mismo. Bien. Entonces ahí prácticamente mi código no tiene error. Vamos a correrlo. Ahí dice digite un valor o presione 1 para salir. Voy a poner 2. Ahora fíjense ahora que aquí se digite otro valor. Ya no se me está imprimiendo ese mensaje de acá, sino me está pidiendo el que está dentro del ciclo while. Le voy a poner 4. Miren otra vez donde me pide el mismo mensaje, digite otro valor. Voy a poner 6. Y ahora me dice digite otro valor. Voy a poner 0. Ahora fíjense que terminó y me dice la suma total es 12. ¿Por qué? Porque cuando él vino acá y yo digité otro valor, lo leyó y luego me preguntó. Me dijo, número diferente de 0. Ah, no, es igual a 0. Entonces, como es igual a 0, ahí termina. Porque esa condición dice que esto se va a estar corriendo, va a estar repitiéndose hasta que el número que yo digite sea diferente de 0. Así que miren, la idea era que entendieran un poquito la sentencia de while, repasarla, traten de entenderla. Entonces, ¿de qué es lo que trata? Primero, ella va a preguntar por su condición y luego se van a ejecutar las instrucciones que estén dentro de ese ciclo, las que estén dentro de ese ciclo. Bien, así que hasta aquí este video y vamos a continuar luego con más detalle hablando del ciclo for y así sucesivamente.